Bienvenidos a 5 preguntas. Exacto, pensando en mi vida, diferentes personas que tuvieron una influencia sobre mi vocación. Yo empiezo pensando de mis padres, mi mamá y papá. Mi familia, nosotros somos católicos, es nuestra identidad como una familia en toda mi vida. Yo recuerdo cuando fue un niño con mis hermanos y hermanas y nosotros estábamos jugando en las calles, que algunas veces que mi mamá, ella nos llaman para ir a la iglesia para confesar. Y yo podía expresar y explicar a mis amigos y amigas la razón que nosotros católicos confiesen. Y para mí es parte de mi vida, que yo necesito admitir mis pecados, mis debilidades, antes en frente de un sacerdote pidiendo perdón, confiando en también como un niño, entendiendo que es Jesucristo que ofrece el perdón, pero el sacerdote es un instrumento de la paz. Y así como un niño, yo recuerdo esas memorias de mi juventud, de la iglesia católica y la fe, y rezando con mi familia. Y así yo necesito decir que mis papás, ellos son lo más importante para mí en la fe. La oración en la familia, en la casa, la oración en la iglesia, en la escuela, y también para mí muy importante que el ejemplo que ellos ofrecieron para nosotros. Y también yo puedo hablar de algunos santos también, porque yo empiezo explicando con mis padres y mi familia, también mis hermanos y hermanas, pensando de diferentes santos. Y yo necesito decir que en diferentes partes de mi vida hay diferentes santos que tienen una influencia más grande de otros. Y yo estoy pensando en los últimos años de no fue un sacerdote, un santo, que él vivía en Italia en el medioevo, en los años antes del Concilio de Trento, pero su nombre es San Jerónimo. Y San Jerónimo para mí es un gran santo porque primero yo conozco a algunos padres que se llaman los Somascos. Y los padres de Somasca, esta área de Italia, que para ellos su santo, su fundador es San Jerónimo. Y San Jerónimo fue un santo que vivía en un tiempo de mucha guerra, mucha enfermedad, mucha pobreza, con muchas dificultades con la sociedad. Un tiempo en que la Iglesia Católica, que fue una influencia de los protestantes en la Iglesia Católica, y el gran santo Jerónimo fue un hombre de buena voluntad, de un buen espíritu, pero él tenía una experiencia espiritual que él ha pensado que fue necesario para hacer un poco más, para servir a Dios. Y él empezó a servir en los hospitales, sirviendo a los más necesitados en su comunidad. Y su vida para mí, leyendo la historia, es una historia de conversión y conversión y conversión. Y a diferentes edades, diferentes tiempos de su vida, en que él estaba invitado a servir un poco más a Dios. Para mí es un buen ejemplo de la vida espiritual, para mí, como un hombre Brendan, como sacerdote Padre Brendan, como un obispo el Monseñor Brendan, que la vida para mí es un proceso en que nosotros estamos abriendo nuestros corazones ante Dios. Y Dios siempre está invitándonos a seguir un poco más, un poco más. Hay diferentes experiencias de su vida que para mí son muy importantes para ver y en que yo puedo pensar, reflexionar.
por ejemplo, muchas veces él fue un buen hombre, yo estoy diciendo, un buen hombre con un buen espíritu. Y yo recuerdo que fue una vez que él estaba rezando ante la cruz de Jesucristo. Y él siempre podía ver en la cruz el fuente del amor al mundo. Y una vez él estaba enfrente de la cruz por toda la noche rezando. Y en esa noche, yo no sé seguro, alguna razón, que él ha empezado a decir, Jesucristo, sé mi Salvador, no mi juez. Sé mi Salvador, no mi juez. Yo pienso para mí, para muchos, eso es muy importante porque nosotros necesitamos admitir nuestras culpas, nuestros pecados ante el Señor. Y Él es un buen juez, Él puede juzgar nuestros pecados. Pero su juicio es un juicio de misericordia. Y Él ofrece la misericordia a mí, Brendan, y a cada persona si yo estoy dispuesto a abrir mi corazón ante Él. Yo pienso que pensando de San Jerónimo Emiliani, él es un buen ejemplo de un apóstol de la misericordia de Dios. Que él fue un buen hombre, un catequista, no fue un sacerdote, un laico, pero él siempre ha enseñado la verdad de la fe, de la misericordia de Dios en su propia cultura. Yo pienso que esa es la invitación para mí, para cada uno de nosotros, en cada tiempo, que nosotros estamos invitados a presentar la misericordia, la verdad de Jesucristo en nuestra cultura, en nuestro tiempo. Y Él es nuestro Salvador, el buen juez para nosotros y para el mundo en que vivimos. Bueno, es buena pregunta, porque esto está pidiendo de mi experiencia como obispo de Victoria. Y yo voy a celebrar mi aniversario de ordenación al episcopado en junio de 5 años aquí en Victoria. Y pensando de la problemática más difícil que es difícil para entender, en que yo quiero enfocar mi trabajo y mi espíritu. Pensando de esta pregunta, porque muchas veces jóvenes me preguntaban eso. Padre, ¿qué es la cosa más difícil en su vida? Y realmente yo quiero compartir con personas que la cosa más difícil para mí generalmente es la cosa humana en la vida, no específicamente a mi trabajo como obispo, es como mi experiencia en la vida como cristiano. Por ejemplo, experimentando la muerte de algunos amigos y hace 2 años la muerte de mi papá. Eso es muy difícil para mí porque tenemos la fe y tenemos la fe en la vida eterna, confianza en la vida eterna, pero me extraño mucho a mis amigos y mi papá. Y después de 2 años, yo pienso de él cada día. Y esa es una experiencia muy dura para mí, pero es una experiencia de la vida humana. Algunas veces yo pienso de las cosas de mi trabajo como obispo, de la administración y todo eso. Y lo más difícil son las emociones para mí. Las emociones en la vida, las experiencias difíciles, específicamente de la muerte, eso es lo más importante, y también otras cosas en tiempos difíciles en la vida. Yo he experimentado en mi vida en estos tiempos, es una experiencia como eso. Para mí, en la oscuridad, siempre la luz brilla. Por ejemplo, hablando de la experiencia de la muerte de mi padre, de su funeral, fue muy difícil para mí, porque yo estaba viviendo aquí en Victoria, mi familia en Houston, y en el funeral, pues muchos sacerdotes y hermanas de aquí que han visitado mi familia en Houston en ese tiempo, y el amor de ellos
fue una gran consolación para mí. Y en la oscuridad de mi vida y también en los tiempos, ahorita, dos años después, los tiempos difíciles, yo puedo pensar de la luz, del amor de mis hermanos y hermanas en la diócesis aquí, y también de mis amigos y amigas de muchos años en mi vida. Y yo quiero compartir que la luz siempre brilla, y la luz es más poderosa que la oscuridad. Y así me aprecio mucho la pregunta, tiempos difíciles como obispo, problemáticas. Y la problemática más difícil para mí es la problemática del ser humano, de la humanidad, y que yo comparto eso con otros seres humanos. Pero yo puedo entender mejor y experimentar mejor la solución a la problemática en el amor de la comunidad de Cristo. Y así, yo quiero decir cada vez que la luz brilla más que la oscuridad. Y la luz siempre puede iluminar la oscuridad. Y nosotros como seres humanos tenemos estas experiencias como San Jerónimo también en su vida. Los tiempos en que experimentamos la oscuridad. Y siempre yo he visto y yo proclamo a los confines de la tierra la misericordia de Dios, que Él está siempre presente y Él siempre responde a nuestra necesidad. Y así esa es la problemática. Las cosas, las áreas de la oscuridad y trayendo la luz en el ser humano con amor a la oscuridad. Bueno, está pidiendo de mi vida personal, que yo quiero compartir con la comunidad aquí, la comunidad hispana en idioma español. Y ustedes pueden ver que su obispo, él está tratando de crecer en mi experiencia, en mi capacidad con idioma de español y también la cultura hispana. ¿Por qué? Porque yo quiero compartir con ustedes. Yo fui ordenado como sacerdote en el año 90, es casi 30 años. Y en mis primeras parroquias, yo recuerdo, en mi primera parroquia, la comunidad hispana, que yo he celebrado la misa cada domingo en español, con la comunidad, la mayoría de México, pero también colombianos de otras partes de Sudamérica y Centroamérica. Y yo recuerdo en mis primeros años fue muy difícil expresar mis pensamientos, sentimientos en español. Y en esos años que la comunidad me ha ayudado en mi capacidad de expresar mis sentimientos y pensamientos en español. Y recuerdo los primeros años, por ejemplo, yo fui muy joven, pero celebrando la misa, que cada vez que yo he ofrecido la oración en la Eucaristía, que nosotros menciona el Santo Padre, el Papa, que yo estaba diciendo Papa como potato en inglés, en vez del Papa como el Santo Padre. Y la comunidad con mucho cariño, ellos me han dicho, Padre, puede decir un poco mejor. Y yo puedo ver en mi vida que estos 30 años, para mí es una experiencia en que yo estoy creciendo en mi capacidad de comunicar en español, capacidad de expresar el amor de Dios para cada persona. Ese es el fondo, porque en mi experiencia con la comunidad hispana, es muy importante que hay sacerdotes que pueden expresar su fe mejor. Que yo tengo mis limitaciones y yo puedo admitir mis limitaciones. Y cuando yo fui un sacerdote de Houston, yo he pensado que fue muy necesario invitar a padres de venir de Sudamérica y México a servir a la comunidad aquí en Estados Unidos.
Y por eso también yo he visitado en México, en Puebla, San Luis Potosí, porque hay muchos potosinos aquí en nuestra área. Yo he visitado la Ciudad de México, la comunidad de los josefinos, y yo estaba hablando con ellos de nuestras necesidades pastorales aquí en los Estados Unidos para servir a la comunidad de México que está viviendo aquí en Texas. Y una vez yo estaba invitado a visitar a Colombia, porque fue un obispo de Colombia, un buen obispo, y él ha iniciado un programa con la diócesis de Austin, en que esta diócesis de Málaga y Soata, que ellos tienen un buen seminario y muchos sacerdotes, muchas vocaciones sacerdotales, que ellos están bien educados, bien formados en el sacerdocio, en la fe. Ellos estaban invitados a servir en la diócesis de Austin para servir a la comunidad de Austin, de la comunidad hispana allá. Y yo fui un rector del seminario y yo he empezado a enseñar a algunos de sus seminaristas, porque parte del acuerdo entre Austin y la diócesis de Málaga y Soata en Colombia fue un acuerdo en que Austin ha ofrecido ofrecer la oportunidad de algunos de sus seminaristas a estudiar en Houston, en el seminario de Santa María. Por eso yo estaba invitado a visitar la diócesis de Málaga y Soata en Colombia. Y yo recuerdo mi primera vez visitando a Colombia, probablemente hace 20 años en el pasado. Y visitando a esta diócesis la primera vez. Yo recuerdo primero que mi español no fue muy bien. Yo siempre estoy creciendo en mi capacidad de comunicar en español. Pero la comunidad tenía mucha paciencia conmigo, porque la comunidad colombiana, que ellos entendían bien, que yo estaba visitando porque yo fui un sacerdote que tenía un corazón con el pueblo hispano, y yo estaba buscando vías mejores, modos mejores, en que nosotros podíamos servir a la comunidad hispana en Texas. Y por eso ellos estaban, yo necesito decir, ellos tenían corazones muy, muy bonitos para mí. En mi primera vez visitando a Colombia, también para mí, yo he visitado a Bogotá y Málaga y Soata. Y la diócesis de Málaga y Soata es una diócesis muy rural como nosotros aquí en Victoria. Los valores del campo y de los campesinos. Y por eso yo podía ver que muchas cosas similares entre la experiencia de la fe en la sociedad, la comunidad de los campesinos y los campesinos aquí en los Estados Unidos. Mi primera vez visitando fue una gran experiencia para mí. Y también yo he visitado 4 veces a Colombia. Y yo siento muy feliz cuando yo visito allá. Y también yo conozco a algunas familias de los sacerdotes y todo eso. La última vez que yo he visitado fue el año pasado. Y para mí muy importante, porque desde ese principio, hace 20 años en el pasado, cuando yo fui rector del seminario en Houston, visitando sacerdotes que estaban sirviendo en la diócesis de Austin y formando un programa en que nosotros estábamos invitando a sacerdotes de Colombia a servir en los Estados Unidos, la comunidad hispana. Después de muchos años, yo he venido el obispo de Victoria. Y hablando de las problemáticas de la diócesis, que cuando yo he iniciado mi servicio aquí en Victoria, fue evidente para mí la necesidad para
tener más servicios en español para formar la comunidad con los líderes, participando con los líderes hispanos, y también formando nuevos líderes. Y yo he visitado con el obispo de Málaga y Soatá, y hablando con él, yo he explicado nuestra necesidad por nuevos servidores aquí. Y ahorita aquí en la diócesis de Victoria tenemos 3 sacerdotes de la diócesis de Málaga y Soatá sirviendo aquí, a la comunidad hispana y la comunidad anglo también. Mis impresiones de Colombia fue muy bonita. Es una área en las montañas muy bonita, el pueblo muy católica, especialmente bien educada en la fe, y misioneros que quieren servir al mundo y quieren servir, por ejemplo, Padre Eliezer, Padre Nelson y Padre Parmenio. Ellos son misioneros verdaderos. Ellos están de Colombia y ellos están sirviendo a nuestra comunidad aquí en español y en inglés. Y por eso la comunidad colombiana, mi experiencia, es una comunidad misionera, que ellos están muy católica, con valores católicos, también valores de los campesinos, el cuidado de la creación y todo eso, muy importante para nosotros, y que ellos están dispuestos a servir a otros lugares, por ejemplo, aquí en la diócesis de Victoria. Bueno, es una pregunta muy interesante y también es necesario para pensar y reflexionar, porque al inicio yo pienso que no entendemos, porque estamos ahorita en medio de esta pandemia, que es una realidad global, no solamente de aquí en Victoria o en Texas o Estados Unidos, pero también en nuestras patrias y en todo el mundo. Y para nosotros es necesario, yo pienso, para realizar que es una experiencia muy profunda para el mundo entero, no solamente para nosotros y nuestras familias. Y así pensando y reflexionando sobre eso, yo pienso que con este entendimiento, que también necesitamos entender que nuestra respuesta empieza con la familia. Empieza con la familia en mi casa. Y yo estoy invitado en cada experiencia de la vida a ver a Jesucristo, a nuestro Señor. Y es como yo he hablado de este gran santo San Jerónimo y su espiritualidad, reflexionando sobre la misericordia que viene de la cruz de Jesucristo. Y yo pienso que podemos empezar en nuestras familias reflexionando sobre la misericordia en nuestro mundo y la llamada de Jesucristo a vivir la misericordia. Así, pensando de eso, podemos pensar en los que están los más necesitados. Algunas veces es posible que yo no tengo mucho para compartir, pero yo puedo compartir. Y yo estoy invitando a compartir lo que yo tengo a otra persona que tiene una necesidad. Algunas veces yo no tengo nada, cosa material que yo puedo compartir, pero yo puedo compartir mi espíritu. Yo puedo llamar o visitar a mi vecino en este tiempo por teléfono, y yo puedo pensar en una manera en que yo puedo, yo puedo testimoniar a la misericordia de Dios en mi mundo. Así yo pienso en realidad global. Algunas veces
aparece que no hay nada que yo puedo hacer, pero admitiendo la necesidad por el Espíritu Santo en todo el mundo, yo puedo invitar este mismo Espíritu en mi vida y yo puedo ofrecer testimonio al poder del Espíritu por mis acciones en la comunidad, por mis llamadas de misericordia a mis vecinos. Yo pienso que es muy importante en una experiencia como eso, porque también es una experiencia en que es cierto que hay bueno y malo, hay a Dios y al diablo. Y el diablo en este tiempo, algunas veces yo pienso que la gran tentación es para pensar solamente de mí mismo y olvida otros seres humanos. Y Jesucristo, nuestro Señor en la cruz, Él está invitándonos a amar en una manera más profunda a mis vecinos, a otras personas en la vida. Y por eso esa es la invitación para cada uno de nosotros. Otro santo, porque antes yo he respuesto a la pregunta de mi santo favorito, yo he hablado de San Jerónimo. También hay otro santo, Santa Teresa, Little Flower en inglés, flor pequeña, yo pienso en español, pero esa Santa Teresa y fue un camino de pequeñas etapas. Y yo pienso que en nuestra vida, por ejemplo, si yo llamo a mi mamá, cuando yo llamo a mi mamá, es un acto de servicio como un buen hijo, pero también es un acto de amor de Jesucristo. Y si yo pienso de ella y hablo con ella, este es una pequeña acto, pero tiene un gran efecto, porque el amor es como el amor de Jesucristo para el mundo. Y yo pienso que nosotros en nuestros actos pequeños, que nosotros podemos transformar el mundo en que vivimos. Y esta es la invitación en este tiempo del pandemia, en que nosotros no olvidamos a servir nuestros vecinos y podemos pensar en maneras diferentes en que podemos servir nuestros vecinos. Yo pienso que este tiempo va a pasar también. Es cierto que hay un día no muy largo en el futuro en que nosotros podemos visitar de nuevo las iglesias, nuestros vecinos, nuestras familias. Eso va a ocurrir en el futuro. En el presente, lo más importante para mí es una enseñanza de muchos de los grandes santos, es para vivir en el presente. Y en este día, no en el futuro, no en el pasado, pero hoy, ¿cómo puedo amar a mi vecino? Y esa es la invitación en cada circunstancia de la vida. Y esa es la invitación para nosotros en este día. Y yo puedo ver cada día las maneras, multitudes de maneras en que ustedes están sirviendo unos a otros en estos días, pensando del amor que viene de la cruz de Cristo y que nosotros ofrecemos al mundo en que vivimos. Bueno, yo estoy pensando porque yo recuerdo una pregunta fue de la problemática más difícil durante mi tiempo como obispo, los últimos 5 años como obispo aquí en la diócesis de Victoria. Y yo pienso en mis palabras, generalmente yo no uso la palabra problemática o pienso en esta manera, y yo siempre pienso en las oportunidades que nosotros tenemos en la vida para servir. Y yo recuerdo mis primeras palabras como obispo en mi ordenación. Yo fui ordenado como obispo de Victoria
en junio hace 5 años. Y después de la ordenación, después de la comunión, yo estaba invitado a ofrecer algunas palabras de gratitud. Y yo recuerdo que de mi experiencia en Houston y mi experiencia como sacerdote, yo he decidido empezar mis primeras palabras en español. Y yo pienso, esa es una experiencia de mí en mi servicio, que la necesidad para tratar y expresar nuestra unidad como una comunidad en español y en inglés. Una invitación a la comunidad hispana a participar en la vida de la iglesia. Y por eso para mí fue muy importante para expresar que yo puedo hablar español, yo puedo celebrar la misa en español y mi corazón está con la gente hispana en la área. Y esas fueron mis primeras palabras como obispo de Victoria. Una oración de San Agustín. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame todo lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Esta oración de San Agustín es muy importante para mí porque yo pienso expresa bien nuestra goal para ser cristiano, es la santidad. En inglés o en español, cada persona reciba esta invitación a la santidad. Y si nosotros abrimos nuestros corazones a Jesucristo, Él puede enviar el Espíritu Santo a la interioridad de nosotros. Y yo quiero compartir con cada persona esta realidad. La invitación viene de Jesucristo. Él está invitándonos a crecer la santidad. Y si nosotros abrimos nuestros ojos, podemos ver que está presente la capacidad para crecer en la santidad. Nosotros podemos leer, podemos rezar, podemos unir con otros cristianos, que la invitación está extendida de Jesucristo y Jesucristo está proveyendo el método en que nosotros podemos crecer cada día. Como obispo, como sacerdote, es un honor que yo puedo caminar con la gente. Y en los últimos 5 años yo he visto con la comunidad hispana que nosotros estamos creciendo, estamos caminando juntos, estamos descubriendo más la capacidad de servir nuestra comunidad. Por eso yo tengo gran gratitud a esta oportunidad para expresar en español mis sentimientos, mi espíritu para ustedes y también para invitarles a crecer día por día más en nuestro entendimiento de Jesucristo y su invitación a cada persona aquí que vive en esta área, que nosotros estamos llamados a ser los instrumentos de sanación, los instrumentos de misericordia en nuestro mundo. Gracias a cada uno de ustedes y también yo quiero ofrecer a mi bendición a todos ustedes. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a ustedes para todo.